Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a trabajar con un archivo de DWG. Vamos a trabajar con un archivo de DWG, el que hicimos en la clase número 2, en donde limpiamos esta plantilla y esa la vamos a llevar a un archivo de Archicad. ¿Ya? De esta manera nos va a servir como una especie de calco, una especie de guía para empezar a modelar en Archicad y ya en la clase siguiente ya vamos a empezar a aplicar entidades, vamos a empezar a aplicar, ¿cierto?, todos los elementos necesarios para obtener información y llegar al modelo. Veamos. Vamos a compartir nuestra pantalla. Ya. Vamos a irnos a nos vamos a dirigir a la carpeta que teníamos trabajando. En este caso yo tengo BIM 22, ¿cierto? Ustedes tendrán una carpeta ordenada en su computadora, donde vamos a revisar primero la plantilla. La plantilla la hicimos en la clase número 2, en donde se explicó paso a paso cómo debía ir limpiada, recordando que vamos a corroborar una información, recordando que el último comando que aplicamos para poder terminar esta plantilla y dejarla lista para ser traspasada, fue que escalamos a metros, ¿cierto? Que escalamos nuestro dibujo a metros, el dibujo se encontraba en centímetros, lo escalamos a metros, por lo tanto, esa medida debe ser los 12 metros que indica la línea oficial. Lo que vamos a hacer en AutoCAD, zoom, 2 veces con el scroll para que quede enfocado, ¿cierto? Y vamos a cerrar. Nos vamos a ir a nuestro archivo de Archicad. Previamente voy a trabajar con el de georreferenciación. Voy a esperar, ya lo abrí. Voy a cerrar este. Vamos a trabajar con el georreferenciación, que es de la clase número 3. Que este ya tiene la plantilla lista. Voy a cerrar. Nos vamos a ir al ejemplo de georreferenciación. Ya. Nosotros estamos trabajando en el archivo que trabajamos el de la clase número 3. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, voy a mantener la carpeta a un costado, ¿cierto? Voy a mantener mi Archicad y vamos a trabajar con una nueva hoja de trabajo. Lo primero que vamos a ir al navegador de proyectos, vamos a ir a hoja de trabajo y crear nueva hoja de trabajo. Vamos a conservar la idea que en este momento, digamos, la vamos a conservar. Y podemos incorporar arquitectura como hoja de trabajo o planta de arquitectura como planta de arquitectura. ¿Ya? Crear. Automáticamente se nos desplegó en el visualizador planta de arquitectura, ¿cierto? Planta de arquitectura. Lo que vamos a hacer es que esta plantilla que yo generé previamente en AutoCAD con todos los comandos que estuvimos viendo, las voy a pinchar o las voy a arrastrar hacia mi hoja de trabajo, recordando y haciendo hincapié en lo más cerca del origen posible. Entonces voy a arrastrar, la voy a mover y la voy a incorporar. Y aquí me va a desplegar las unidades de dibujo. Por favor, aquí tiene que ser en metros. Ya recordando, irnos hacia atrás, nos vamos a opciones, preferencias de proyecto, unidades de trabajo, corroborar de que estemos en las unidades de trabajo en metros con 2 decimales. Después arrastramos nuestra planta, nos va a volver a preguntar, ya nos va a volver a preguntar y nosotros vamos a indicar que es en metros. Vamos a poner colocar y automáticamente, si ustedes se dan cuenta, pasamos la planta de AutoCAD a Archicad. Si se fijan, en este sentido yo tengo una línea en verde y esa línea en verde hace referencia a que hasta ahí está dibujado. Por lo tanto, si ustedes sacan una tremenda área en verde, es probable que no hayan borrado todos los elementos del archivo CAD.
y ahí tienen que ser prolijos en cada paso que se indicó en la clase número 2. De esta manera nosotros tenemos inserto nuestro modelo, nuestra plantilla, y lo que podemos hacer es corroborar esta medida. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a ir a la unidad de medir, la regla arriba, y vamos a confirmar nuestra medida. Pues exactamente miden distancia, abajo dice distancia 12 metros. Como ya hicimos este cambio, vamos a abrir todo nuestro archivo y lo que vamos a hacer van a ser llamados. ¿Ya? ¿Cómo se generan los llamados? Los llamados se generan que yo estoy en la planta baja y no veo la hoja de trabajo, por lo tanto me es imposible poder ir teniendo un trazado de referencia. Por otra parte, yo estoy en la planta baja y no puedo ver, perdón, por otra parte yo estoy en la hoja de trabajo de la planta de arquitectura y no puedo ver lo que está en la planta baja. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a llamar con referencia. Vamos a activar arriba el comando trazar, ya ahí lo estoy pinchando, y lo que vamos a hacer es que vamos a escoger referencia. Si ustedes se fijan, no tengo nada activo, tiene que estar activo el comando, o sea, tiene que estar en azulito, escoger referencia, buscar referencia, y ahí sí me aparece la pestaña. Si yo los tengo desactivado y busco, me va a aparecer, ¿cierto? No me va a dar como predeterminado. Tiene que estar en azulito. Pincho, escoger referencia, buscar referencia, y aquí lo que yo voy a buscar va a ser la hoja de trabajo de planta de arquitectura. Eso le voy a poner OK. Si ustedes se fijan, apareció en la planta baja, apareció la hoja de trabajo de arquitectura. Esa X que vemos ahí donde tengo el cursor es el origen del proyecto. Y lo que está aquí, los cuadrados son los alzados nortes que hacen referencia a las elevaciones. Hacen referencia a las elevaciones que todavía no las vamos a utilizar. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora, nos vamos a dirigir a hoja de trabajo, perdón, nos vamos a dirigir a donde estamos, la planta baja, y vamos a hacer una línea de referencia. ¿Para qué? Para ese punto, encontrarlo dentro de la hoja de trabajo, donde está la plantilla. Entonces voy a línea, pincho ahí, desplazo, ¿cierto? Acá no tengo la línea, aprieto trazar, escoger referencia, buscar, y aquí escojo la planta baja y le pongo OK. Si se fijan, apareció automáticamente la línea que estaba trazada en la planta baja. Lo que voy a hacer es que voy a seleccionar, voy a ir a pinchar ahí, a donde están la intersección de los dos ejes, del eje D con el eje 2. Voy a pinchar, me voy a dirigir y lo voy a dejar como coordenada de proyecto, ¿cierto? No en, no en la línea oficial, no en ese lugar, sino que en la intersección de los ejes, porque lo que nosotros modelamos es la arquitectura. Nosotros no estamos modelando el terreno en sí. El terreno sí nos sirve porque es donde se emplaza la vivienda, pero en el fondo la vivienda es la que tiene la información. Entonces, de esta manera yo me dirijo, ¿cierto?, a la planta baja y me voy a dar cuenta que está posicionada la plantilla justo en el origen de proyecto. Y con esto elimino la línea de referencia. Lo otro que vamos a hacer, vamos a desplazar las elevaciones, porque estas líneas que se encuentran aquí hacen referencia a la información que vamos a encontrar en esas elevaciones. Por lo tanto, si yo las tengo digamos, de la media, desplazadas del punto central del modelo, las elevaciones van a salir desplazadas. Voy a hacer un ejercicio, voy a hacer un ejercicio más básico.
un segundo. Vamos a dibujar un forjado. Forjado. Pincho aquí, pincho acá. Aquí yo dibujé un forjado, no se aprecia, pero si yo voy al 3D, aquí se dibujó un forjado, ¿cierto? Que es como un radier, una losa, en la cual, si ustedes se dan cuenta, tengo el alzado oeste. Me voy a ir al alzado oeste. Y aquí voy a encontrar el forjado que trazamos. Y nos vamos a ir a la elevación, voy a mover la elevación sur. De esta manera, me voy a ir a la elevación sur, que está fuera de la línea, y me voy a dar cuenta que no tengo la información en la elevación sur. No cuento con la información. ¿Por qué? Porque la línea de el rango está fuera del dibujo. Entonces yo lo que hago es pincho 2 veces, ¿cierto? Me voy a la herramienta arrastrar, que se activa, y lo llevo lo más cercano a lo único que estoy haciendo aquí fue 2 clics y activé, ¿cierto? Una parte que se dice alargar. ¿En donde yo la voy a alargar? Lo que estime conveniente. En este caso lo voy a alargar junto con el terreno, que se vea un poco el terreno para que cuando yo vea la elevación tenga las distancias que existen desde el muro al deslinde. Entonces, de esta manera me voy de nuevo al alzado sur y me voy a dar cuenta que está dentro del rango, ¿cierto?, donde se encuentra ese forjado. Y aquí me muestra el origen de proyecto. Entonces, de esta manera funcionan el tema de los alzados. Voy a arrastrar, ¿cierto? Voy a arrastrar. A lo mejor mi elevación, en este caso, la quiero completa, ¿cierto? Quiero que se vea hasta el eje de calzada. Y para atrás, la verdad, no me interesa que se vea tanto. Por lo tanto, la puedo alargar o si no, cortar. Después me voy al alzado norte, pincho, muevo, recordando que se despliega un cuadro en donde yo aprieto mover y en este sentido la necesito aquí. Cuidado cuando está muy larga la línea de alzado. ¿Por qué razón? Porque el terreno termina, ¿cierto? Termina en este deslinde, en ese deslinde que dice deslinde norte. Si yo la tengo muy larga, cuando yo haga el traspaso de un archivo de Archicad a AutoCAD, porque necesito a lo mejor tener la información en AutoCAD, ¿qué va a pasar? Que me va a parecer completa. O sea, por ejemplo, si yo me voy al alzado norte, me va a ocupar mucho papel, y lo otro, que no estoy mostrando información que no es relevante. O sea, estoy mostrando partes en blanco. Y eso es lo que hay que aprender a discriminar, ¿cierto? Es la información que debe ir. Ahí sí. Después me voy acá. A lo mejor en la elevación también quiero mostrar más, ¿cierto? Ahí. Elevación Y ahí estoy mostrando. Si se dan cuenta hay un espacio en blanco ahí que es donde va a ir la información. Con esto nosotros ya tenemos listos para empezar, estamos listos para empezar a trabajar. Ya podemos empezar a trazar ejes, podemos empezar a trazar, esto la puedo desplazar un poco más, ¿sí? Sí se puede desplazar. Ya podemos empezar a trazar ejes, empezar a trazar muros. Yo voy a borrar el forjado que tengo, no les expliqué cómo es el forjado porque eso lo vamos a explicar en otra clase. Entonces, de esta manera yo ya tengo mi punto de origen en el proyecto, en la hoja de trabajo, ¿cierto? Me coincide. Si se dan cuenta, en la hoja de trabajo estoy posicionada, la hoja de trabajo se ve levemente donde está trazado los alzados.
alzado este, se ve. ¿Por qué? Porque lo tengo con referencia. Si yo saco la referencia, no los voy a ver. Lo mismo acá. Se ve la hoja de trabajo. Si yo saco la referencia, no los voy a tener. Si incorporo la referencia o la activo, sí lo voy a tener. Aprieto guardar, ¿cierto? Cerramos. Cerramos. Y de esta manera y con esta clase nosotros ya trabajamos con la hoja de trabajo de arquitectura y la tenemos listos para empezar a modelar. Siguiendo paso a paso, ustedes van a lograr poder empezar a trabajar en un modelo, ¿cierto?, que está sólido, en el sentido con una información que está correcta, con unidades de medida correctas, ¿cierto? Y ya de esta manera nos permite empezar a trabajar más seguros. La próxima clase lo que vamos a revisar va a ser el trazado de los ejes y ya posteriormente ya vamos a empezar a programar niveles, empezar a programar capas, empezar a programar, ¿cierto?, muros. Y ya vamos a empezar a ver este modelo un poco más completo, con más forma, eh, y ya de esta manera obtener la información que necesitemos. Espero les haya servido el video, que estén muy bien, nos vemos en una próxima. Chao, chao.